Muy buenos días, el tema de hoy es deshonra. Vamos al libro de 2 Samuel capítulo 13, 7 al 14. Y David envió a Tamar a su casa diciendo: Ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer, y dijo a Amnón: Echad fuera de aquí a todos, y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: Trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante de para que comiese, se asió de ella y le dijo: Ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: No, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque a dónde iría yo con mi deshonra, y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón: Levántate y vete. Deshonra. Tremenda esta historia de las consecuencias del pecado del rey David con Betsabé. Encontramos en 2 capítulos anteriores cómo Dios envió al profeta Natán a confrontar al rey David por el pecado que le había cometido con Betsabé, que era una mujer casada con Urías. Pero como el rey David había mandado poner como carne cañón delante de su ejército contra los enemigos a su esposo Urías, y como lo habían matado como carne cañón porque lo habían puesto al frente. Pero como tomó como mujer a Betsabé porque ya estaba embarazada. Pero a raíz de todas las consecuencias, cuando el profeta Natán viene y confronta al rey David, que no se había dado cuenta que había pecado, y como el profeta Natán lo confronta y él se arrepiente de su pecado, pero ya venían consecuencias por el pecado, por lo que había hecho el rey David. Vinieron consecuencias sobre su descendencia. Aquí encontramos a 2 hermanos, a uno del hijo de Absalón, que era el hermano del hijo del rey David, y Amnón, otro hijo del rey David, pero con diferente mujer que había tenido el rey David. Y como Amnón se había enamorado de la hermana de Absalón, se había enamorado de su propia medio hermana, se había enamorado y buscaba las estrategias porque decía que había enfermado, que estaba enflaquecido. Cuando leemos este capítulo lo encontramos él acostado en su cama, prácticamente convaleciente, enfermo de amor. Y ese enfermo de amor era porque estaba enamorado de su propia medio hermana, y como la deseaba, más que enamorado, deseándola a él, deseándola a ella, y usar todas las estrategias por intermedio de un amigo Jonadab para poder llegarse a ella. Usa las estrategias que aún convencen a su padre para que pueda atenderlo en esa supuesta enfermedad que estaba viviendo Amnón, para que lo atendieran en ese tiempo y le pudiera hacer de comer. Pero como este hombre utiliza y deshonra a esta mujer, a su propia hermana, como la deshonra que puede y abusa de ella porque sabía que era una mujer virgen, y cómo viene y quita la honra que tenía esta mujer, porque las mujeres en Israel en ese momento, en ese tiempo, vestían túnicas de colores, las cuales diferenciaban que eran mujeres vírgenes, eran mujeres prácticamente que no habían estado con un hombre. Pero viene este hombre y la deshonra, prácticamente la deshonró porque ella tuvo que cambiar sus vestidos. Dice que se arrepintió ella de haber ido a servirle a Amnón, su hermano, haberle llevado a cocinarlo y atenderlo. Pero como el enemigo se filtra y puede obrar y actuar contra otras personas para deshonrarlos. Yo no sé si usted lo han deshonrado de pronto en su trabajo, que lo tratan mal, abusan del cargo y como que lo quieren subyugar para que hagan cosas incorrectas. De pronto, no sé si usted ha sido abusado en sus emociones, sus pensamientos. De pronto otras personas que son más inteligentes, no más inteligentes, sino como más astutas para las cosas, y vienen y lo manipulan en sus emociones, sus pensamientos, y logran hacer sus artimañas en su vida y lograr lo que tanto desean o quieren. De pronto en un robo, en un hurto, un atraco, manipulación. Pero esa deshonra, ¿cómo vino a consecuencia del pecado del rey David? Hay situaciones en las cuales familias que viven deshonras, pero son consecuencia de las malas decisiones de sus padres, abuelos o bisabuelos. Pero usted dirá: pero yo, ¿por qué tengo que pagar las consecuencias de mis antepasados? Pero si la palabra de Dios dice que la maldición va hasta la 4ª generación, y si no cortamos esas maldiciones, continúan con nuestras generaciones siguientes. Pero ¿cómo Amnón podía haberse arrepentido antes? Pero resulta que ese amigo
amigo ingenioso que se consiguió, pudo hacer las estrategias para poder lograr doblegar la voluntad de su propia hermana, aún de su propio padre David, para que esta mujer lo atendiera, porque solamente se daban cuenta que estaba enfermo, pero no entendían por qué, porque Amnón no se lo había hecho saber a su padre, y eran cosas que él mismo estaba maquinando para cómo poder lograr lo que él tanto anhelaba y quería con esta mujer. Por eso hay cosas en las cuales usted y yo de pronto estamos viviendo como esa deshonra, como que yo trato de avanzar, de evolucionar en el trabajo, en los proyectos, en las metas, los objetivos, los anhelos, de pronto en el ministerio, en el liderazgo, pero viene alguien y me deshonra, pero es que usted no es, pero es que usted no es un falso, pero es que usted es una persona hipócrita, pero usted... Muchas cosas que el enemigo puede utilizar a otras personas para llevar a la deshonra a esa persona y hacerla sentirse frustrada, engañada. Pero este hombre, Amnón, podía haberse arrepentido y no haber abusado de su hermana, porque prácticamente la ultrajó, la manipuló para lograr sus artimañas, sus objetivos. Por eso, como lo dice en el libro de Santiago, a mí nos lo habla el apóstol Santiago, cómo usted y yo podemos hacer para cuando obramos poder ser libres. Dice, cuando alguno esté tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia se ha traído seducido. Este era Amnón, así como lo dice en Santiago 1, 13 y 14, sus propias concupiscencias, porque ya venía cavilando sus deseos, sus pasiones, cómo podría doblegarle la voluntad a su propia hermana para poder saciar sus apetitos, sus deseos sexuales. Así trabaja el enemigo, así trabaja, que hasta que la persona no logra sus cometidos, es el diablo actuando en la mente, en el corazón de esas personas, porque no buscan doblegar esas emociones, esos pensamientos con oración, clamor, ayuno, intercesión, pero con la palabra también para romper las estructuras mentales, porque ya había una estructura en Amnón para poder doblegarle la voluntad a su propia hermana y lograr su propio cometido. Por eso dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. El Señor no nos tienta. Es precisamente en esos tiempos de ocio donde el enemigo trabaja, y así vemos al hermano de Absalón, al hijo de David, Amnón, esos tiempos de ocio que se deleitaban sus pensamientos por lograr su cometido con su propia hermana. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia se ha atraído. Por eso dice en el verso 15, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. O sea, ese pecado que tenía Amnón, esos pensamientos, esas concupiscencias, fue atraído porque la concupiscencia fue concebida, pero dio a luz el pecado. O sea, concibió su deseo con su propia hermana. La pudo llevar a conceder lo que él anhelaba y deseaba en su corazón, sus pensamientos, sus deseos, sus pasiones, y logró doblegarle la voluntad a esta mujer. Por eso Amnón fingió que estaba enfermo para poder lograr su cometido con su propia hermana, y logró doblegarle su voluntad. Por había en ese momento Amnón pudo haberse frenado si hubiera entendido la voz de Tamar, que le gritó que se detuviera a su propia hermana y que no hiciera ese mal. Ella ya le clamaba que no lo hiciera. Ella aún le decía que no, porque ella sabía que vendría una deshonra para ella, pero también para su hermano, pero él no le importó. Él solamente le importó saciar sus propios apetitos y sus propios deseos. Yo no sé si usted de pronto ha sido ese tipo de personas que ha usado a otras para abusar en sus debilidades, de pronto en su vulnerabilidad, y poder abusar de esa persona y la lleva a una deshonra. De pronto usted ha sido abusado para que otros lo deshonren en sus emociones, en sus pensamientos, no sé, de pronto una violación, un robo, un hurto, un atraco, de pronto hacerlo quedar mal delante de las otras personas, que como que usted es el villano, usted la villana, usted es el peor o la peor, y como que la enemigo se ensañó y lo pudo llevar a usted a ser una persona en deshonra. Pero ¿cómo puede ser libre de esa deshonra cuando el pecado ya ha entrado en la persona y ha obligado la voluntad y los pensamientos? Por eso es importante que usted y yo entremos al conocimiento de la palabra, que nos dice el Señor a la luz de las Escrituras, y cómo podemos obrar y actuar para evitar una situación de esas. Pero es importante tener en cuenta que la maldición va hasta la cuarta generación, y hay maldiciones que aún el enemigo se ha ensañado con cada uno de nosotros. Por eso, como dice en 1 Corintios 10:13,
13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, el Señor nos da la salida. Por eso hoy le clamo, le pido al Señor que si usted y yo hemos sido metidos en deshonra, el Señor mismo nos dará la victoria y nos dará la conquista y podremos ser redimidos por la sangre del Cordero de Dios, porque el Señor Jesús también fue deshonrado cuando quitaron su túnica y le colgaron totalmente desnudo. Hoy le clamo, le pido al Señor que toda deshonra en su vida y aún en mi vida sea lavada con el poder de la sangre de Cristo y venga redención a nuestras vidas y aún el Señor traiga restitución a nuestras vidas en Cristo Jesús.